Esa noche, mi esposo apareció con una carpeta de cuero negro bajo el brazo y una sonrisa que no había visto en años. Estaba sentado en la mesa del comedor frente a mí. Abrió la carpeta con la compostura de alguien que presenta un proyecto de negocios en la mesa que elegimos juntos en una tienda de muebles de Polanco mientras aún nos tomábamos de la mano. Esto se acabó, Lucía. Estos son los términos. Como un menú en un restaurante, deslizó un documento en mi dirección. Sus ojos brillaban con la seguridad en sí mismo que me había hecho enamorarme y que ahora despertaba mi estómago. Eché un vistazo a las palabras: Casa Coyoacán, los 2 apartamentos en la Condesa, las acciones de la constructora, las cuentas, los vehículos, todo a su nombre, todo para él. La última frase del documento, la custodia del menor se concede a la madre, fue como una nota al pie de toda nuestra existencia. Emilia, nuestra hija de 11 años, quedó reducida a un párrafo entre comas legales. Esa noche, la observé dormitando con su cuaderno de bocetos apoyado en la almohada y él. Mi cabello estaba desordenado como un nido de pájaros, y tenía la sensación de que no era ni miedo ni desesperación. Había estado esperando este momento durante exactamente 2 años, así que era una calma helada que se extendía desde la nuca hasta la punta de los dedos de los pies. Esa noche, no respondí. Aceptó con la falsa generosidad de alguien que ya sabe que es el ganador cuando le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Como todos los martes, se sirvió un whisky, encendió la televisión y se quedó dormido en el sofá. Abrí el agua, me encerré en el baño y contacté a la señora Montes, mi abogada, para bloquear el ruido. Susurré: tal como dijiste, ella ya lo pidió. Escuché su respiración controlada al otro lado, seguida de una sola palabra. Excelente. Todo había comenzado una tarde de agosto 2 años antes, cuando el aire de la Ciudad de México se sentía tan denso como una manta húmeda. Me quedé en casa con Emilia, que tenía fiebre, mientras Rodrigo fue a una reunión con inversores. Tenía un termómetro digital en el cajón de su escritorio, y yo lo quería. Lo abrí y descubrí un sobremanila pesado y sin etiqueta escondido debajo de una caja de puros. Había recibos de transacciones a una cuenta a nombre de Gabriela Estrada Solís. Contratos de compra de terrenos con nombres de empresas de las que nunca había oído hablar y registros bancarios de un banco en Querétaro con el que no estaba familiarizado. Millones de pesos fluían entre empresas fantasma como agua por un desagüe, lo cual era ridículo. No fue el miedo lo que hizo temblar mis manos, sino más bien la dura realización de que el hombre con la persona que pasaba todas las noches allí era un completo desconocido. Reorganicé todo con precisión, incluyendo la caja de puros de arriba y el pliegue idéntico en los papeles. Le tomé la temperatura a Emilia, preparé un té de manzanilla y me senté junto a ella mientras dormía, organizando en silencio todo lo que acababa de aprender. Rodrigo supervisaba una empresa constructora de tamaño mediano que construía casas en Querétaro y el Estado de México. No paraba de presumir de sus contratos con agencias locales, de sus excelentes ventas, del flujo constante de ingresos que nos permitió enviar a Emilia a una escuela privada bilingüe, vivir en Coyoacán y viajar a Cancún 2 veces al año. Sin embargo, esos documentos revelaron una historia diferente, una que involucraba facturas falsas, licitaciones amañadas con funcionarios locales y terrenos comprados a precios inflados y revendidos al gobierno con márgenes de beneficio inalcanzables. Mi marido era un estafador, no un hombre de negocios próspero. La semana más difícil de mi vida fue la primera semana después de la revelación. Vida. Quería gritarle a Rodrigo, tirarle esos documentos a la cara y exigirle una explicación cada vez que entraba en la casa. Sin embargo, una voz fría y pragmática dentro de mí me detuvo, diciendo: si hablas ahora, él destruirá la evidencia, moverá el dinero y te dejará sin nada. Peor aún, como era su esposa y estaba sujeta al régimen de bienes gananciales, también podría estar implicada si esas operaciones fueran ilegales, como temía. El miedo ya no era meramente sentimental, era legal. Teóricamente, yo también era responsable de cada peso que ganaba ilegalmente. Con total cautela, pedí ayuda. Usé un teléfono prepago que compré en un Oxxo para ponerme en contacto con él. Usé fondos de una cuenta de ahorros que mi madre me había dejado antes de fallecer para cubrir sus facturas. Rodrigo no estaba al tanto de esta cuenta de Banorte, ya que estaba a nombre de mi madre y yo solo era el beneficiario. Nos reuníamos en cafés de barrios desconocidos. Una vez, la Roma, la Narvarte. En Tlalpan. Le tomó 3 meses al auditor, el ingeniero Paredes,
un tipo tranquilo y metódico, armar todo. Fue peor de lo que había anticipado. Rodrigo utilizó al menos 4 empresas fantasma para llevar a cabo una estafa de triangulación fiscal. Utilizó a personas interpuestas para comprar terrenos baratos, los registró a costos exorbitantes y luego los vendió a organizaciones gubernamentales bajo contratos manipulados. Él, un funcionario municipal de Atizapán, y su contador se dividieron la diferencia. Licenciado Bravo, toda su vida. También pagó el automóvil de Gabriel Estrada, le proporcionó transferencias mensuales y la apoyó en un apartamento en Santa Fe. Debido a que Rodrigo utilizó las casas a nuestro nombre como garantía para préstamos puente de bancos y otros prestamistas para financiar todo el plan, las deudas reales de la empresa constructora eran masivas. La casa de Coyoacán, los apartamentos, todo sería embargado por los bancos si el castillo se derrumbara. Y yo estaría en el centro de los escombros. Ese fue el punto en el que dejé de ser la esposa de Rodrigo y me transformé en una persona diferente. No estoy seguro de cómo decirlo con precisión. Estaba aterrorizado porque sentía como si una parte de mí estuviera sentada en una silla dentro de mi cráneo, dirigiéndolo todo con frialdad. La otra porción, Lucía, que preguntó, ¿cómo te fue el día, mi amor?, mientras sonreía y servía la cena, seguía corriendo como una máquina. La actriz y la estratega son 2 mujeres en un solo cuerpo. Proteger cualquier cosa que pudiera era la primera prioridad. Daniela también me sugirió a la licenciada Montes, una experta en derecho familiar y sucesorio. Con la documentación en mano, repasé todo con ella. En solo unos minutos, su semblante cambió de asombro a terror profesional. Lucía, serás responsable solidariamente si esto se descubre mientras el matrimonio aún se rige por el régimen de bienes gananciales. Antes de que se acabe, debemos sacarlo legalmente de esa propiedad. Sin embargo, no pudimos solicitar el divorcio por nuestra cuenta ya que él sospecharía. Le exigimos que cumpliera voluntariamente con mi solicitud porque aceptar todo implicaba aceptar todas las obligaciones, deudas y fraudes. Entonces empecé a esperar. Irma sirvió como un ladrillo adicional en el muro que nos mantendría a salvo. Mientras tanto, Rodrigo se hundía más. Su disposición se deterioró. Las llamadas con el licenciado Bravo alrededor de la medianoche empezaron a ser más frecuentes. Empezó a beber más, a llegar tarde y a tratarme con desdén, algo que ya ni siquiera se esforzaba en ocultar. Cuando le preguntaba por el dinero, respondía, ¿no entiendes nada de negocios? Solo te encargas de la niña y de la casa. Asentí y bajé los ojos, confirmando su creencia de que era una mujer sencilla e inofensiva. Cada insulto servía como combustible. Cada rechazo sirvió como un recordatorio de por qué perseveré. Cuando Gabriela empezó a faltar fines de semana enteros, pude notar que nuestra conexión se había vuelto más cercana. La ingeniera Paredes me confirmó que pasó esos días en la residencia de Santa Fe, a pesar de su afirmación de que tenía reuniones en Querétaro. Emilia empezó a notar las lagunas. ¿Por qué papá nunca aparece? Una noche, me preguntó. Le aseguré que las cosas pronto mejorarían y que tenía mucho trabajo por hacer. Sentí que mi pecho estaba a punto de explotar de ira y afecto al mismo tiempo que me daba esa confianza ingenua que los niños tienen en sus madres. Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación preliminar sobre operaciones inusuales en empresas constructoras del Estado de México, fue el momento que había estado esperando. El ingeniero Paredes, que tenía contactos en la industria, me lo dijo. Rodrigo no lo sabía en ese momento. Sin embargo, la tensión estaba a punto de aumentar. Cuando llegara el momento, se defendería transfiriendo todo a su nombre y luego haciéndose pasar por víctima, exactamente lo que hacen hombres como él. O mucho mejor, deshazte de mí para que cuando el barco se hundiera, no tuviera nada que reclamar. Apareció con la carpeta negra 3 semanas después. Hice lo mejor que pude en los días que siguieron a su solicitud de divorcio. Lloré a mares y contacté a mi hermana Aurora. Mi suegra afirmó estar sorprendida cuando llamé, aunque sin duda lo sabía todo. Hice una llamada. A cualquiera que pudiera oírme llorar, incluyendo vecinos y amigos. Me va a dejar en la calle, dije de nuevo con voz débil. Entiendo a la chica, pero nada más, dice. Quería que todos supieran que yo era una mujer desnuda, abandonada y traicionada, la versión que mejor me encajaba. Esa historia me sirvió de escudo. Me reuní con la licenciada Montes y con el abogado de Rodrigo, Garza, un hombre altivo con oficina en Reforma. Llegaría a cada sesión con ropa informal,
sin maquillaje y con los ojos ampliado. Hablaron de mí como si fuera un mueble más que necesitaba ser dividido. Acepté todas las cifras del señor Garza mientras me tambaleaba con un pañuelo y miraba por la ventana a Chapultepec como si mis pensamientos estuvieran en otra parte. Siguiendo el guión, mi abogada intentó objetar, pero la interrumpí suavemente. Déjelo ir, consejero. Que se lo lleve si eso es lo que quiere. Después de cada entrenamiento, Rodrigo y Garza intercambiaban miradas victoriosas. Probablemente estaban comentando lo simple que era. Llevando a todo. El tesoro en bandeja de plata, la esposa estúpida que nunca pelea. Casi se me cae la máscara en un momento dado. Date prisa con esto, Lucía, dijo Rodrigo enojado durante la tercera reunión. Voy a pedir una evaluación psicológica para dudar de tu capacidad como madre si no lo firmas ya. Usó a Emilia como un arma, una moneda de cambio y una amenaza para hacerme ceder. Respiré aunque sentía que la sangre me hervía desde los pies hasta las orejas. Conté mentalmente hasta 5 y dejé que mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas reales esta vez, lágrimas de pura rabia que él confundió con miedo. Está bien, murmuré. Déjame a mi hija y firma lo que quieras. El acuerdo de divorcio fue preparado expertamente por la señora Montes. Con la precisión de un cirujano, cada palabra fue seleccionada. Renuncié a todos los bienes, propiedades, intereses y cuentas resultantes del matrimonio, según el acuerdo. A cambio, él asumió propiedad, gestión y todas las responsabilidades financieras asociadas, incluidos impuestos, crédito y otras obligaciones. La trampa era esa frase técnica que Garza pasó por alto rápidamente con la velocidad de alguien que ya se sentía triunfante. La responsabilidad patrimonial inherente significaba que conservaría las hipotecas, los préstamos puente y las responsabilidades, además de las casas y los vehículos. Los contratos falsos a su nombre, los fiscales ocultos y todo el marco corrupto de su imperio de papel. Estaba aceptando llevar la bomba que había pasado años desarrollando por sí mismo. Entré en la habitación de Emilia la noche antes de la audiencia final y me senté al lado de su cama. Me preguntó si todo estaría bien mientras me miraba con esos ojos enormes que heredó de mi madre. Mañana va a ser un día difícil, comenté, acariciando su cabello. Sin embargo, tú y yo vamos a comenzar una nueva vida después de mañana. Me dio un abrazo sin decir nada, y hubo más fuerza en ese silencio que en cualquier palabra. No dormí nada esa noche. Revisé cada documento, cada disposición y cada situación. Me vestí discretamente a las 5 de la mañana, me recogí el pelo sin estilo y no me maquillé. Quería parecer justo como la dama derrotada que todos creían que era. El juzgado de familia de Coyoacán tenía un olor a desinfectante y papel viejo. Con los hombros encorvados, paseé por el pasillo mientras sostenía la mano de Emilia, lo cual se quedó en la sala de espera con mi hermana Aurora. 10 minutos después, Rodrigo apareció impecable con una corbata de seda y un traje azul marino. Al menos tuvo el mínimo de cortesía de no traer a Gabriela. Con la seguridad de que alguien aceptaría un premio, se sentó en su lado de la mesa. Ansioso por terminar el procedimiento, su abogado Garza organizó el papeleo rápidamente. La jueza, una mujer de unos 50 años con gafas gruesas y una expresión neutra, comenzó a revisar el acuerdo. Leyó cada frase en voz alta. Aburrido mientras permanecía quieto con las manos apretadas en mi regazo. Cuando Rodrigo escuchó la lista de bienes que aún estaban a su nombre, suspiró con satisfacción mientras se acomodaba en la silla. Sus hombros se relajaron y su mandíbula se destensó. Estaba disfrutando de la ocasión. Miré hacia arriba con lágrimas en los ojos y respondí, sí, con voz apenas audible, cuando el juez preguntó si renunciaba voluntariamente a lo especificado en el acuerdo. Sentada a mi lado, la señorita Montes mantuvo una expresión neutral que tenía. Practicó conmigo. Una media sonrisa escapó de los labios de Rodrigo. Con un asentimiento, Garza parecía decir, bien hecho, se acabó. Parecía temblar mientras firmaba cada página a mano. Sin repasar lo que ya creía saber de memoria, Rodrigo firmó rápidamente y casi con alegría. El acuerdo fue aprobado por el juez. Fui el único que se dio cuenta de que la carrera había comenzado cuando escuché el sello en el papel. Me levanté para irme. Rodrigo me lanzó una última mirada. Una mezcla de simpatía y desdén. La expresión de alguien que cree haber derrotado al más débil. Me alicé la falda, agarré mi bolso y me dirigí a la puerta.
Por el rabillo del ojo, noté que Garza se acercaba a un secretario judicial que le entregaba un sobre. Continué. Seguí caminando, tomé la mano de Emilia, le di un beso en la frente a Aurora y salí a la luz del sol de la calle. En diciembre, Coyoacán tenía aire limpio y puro. Por primera vez en 2 años, inhalé profundamente. Estaba al tanto de lo que ocurrió dentro. La notificación en el correo vino de la unidad de datos financieros que el tribunal recibió como parte de un proceso de alertas de riqueza. Mientras investigaban las empresas de construcción del Estado de México, el nombre de Rodrigo surgió como su único propietario. No tenía cónyuge con quien compartir las tareas ahora que era el único propietario de todo debido al divorcio. Con su propia firma, la red de seguridad que venía con estar casado conmigo bajo régimen de bienes gananciales desapareció. La licenciada Montes me informó más tarde que Garza se puso pálida al leer el documento. La sonrisa de mi exmarido desapareció como azúcar en agua mientras le murmuraba algo a Rodrigo. Mi teléfono sonó 16 veces esa tarde. Cada llamada venía de Rodrigo. No respondía a ninguno. Cada anillo servía como prueba de que el mecanismo estaba funcionando. Para Emilia, preparé chocolate caliente. En nuestro diminuto apartamento alquilado en Colonia del Valle, pusimos una película y nos acurrucamos en el sofá. La calma en el intermedio. Como una manta después de una tormenta, estábamos cálidos. Uno por uno, los dominós cayeron en las siguientes semanas. El Servicio de Administración Tributaria inició una auditoría formal de las 4 empresas fantasma. Y los bancos ejecutaron las garantías sobre los préstamos vencidos después de darse cuenta de que los activos ahora solo estaban a nombre de Rodrigo. Bajo presión de la investigación, el funcionario de Atizapán medió con las autoridades y determinó que Rodrigo era el principal operador del esquema. El contador, señor Bravo. El cómplice hizo lo mismo. Rodrigo se quedó solo, sosteniendo una estructura que se derrumbaba. En febrero, tomaron el control de la casa de Coyoacán. En marzo, los apartamentos de la Condesa se derrumbaron. En abril, la empresa constructora se declaró en quiebra. Cada noticia me llegaba como un mensaje lejano, un recordatorio de una vida que ya no era mía. No experimenté ni felicidad ni desesperación, solo la tranquila seguridad de que las matemáticas son veraces. Cuando tomaron el control de la residencia de Santa Fe, Gabriela lo dejó. Se llevó una maleta llena de ropa. Una marca y un resentimiento iguales a su deseo insatisfecho. El tipo que antes controlaba las mesas de juntas y compraba lealtades con grandes sumas de dinero, Rodrigo, terminó residiendo en la casa de su madre en Ecatepec mientras esperaba una rápida citación judicial. Intentó ponerse en contacto conmigo. Dejó una nota con el portero de mi edificio después de hacer llamadas y dejar mensajes. La carta decía que había un malentendido, que las cosas no eran como parecían y que necesitábamos hablar. Lo doblé y no seguí leyéndolo. Junto con todos los demás restos de una vida que ya no era mía, lo guardé en una caja de zapatos y continué con mi tarde. Me acosté con Emilia un mes después del divorcio y le dije la verdad. Lo esencial, no todos los detalles viles. Le dije que su padre había incurrido en deshonestidad financiera, puesto en peligro nuestra seguridad y que requería mucha paciencia y tranquilidad para protegernos. Me devastó la mirada severa de Emilia. Porque una niña de 11 años no debería tener esa expresión, pero luego me reveló algo que me sorprendió. Mamá, ya lo sabía. Sentí que algo no estaba bien, pero no todo. Hiciste como si nada estuviera pasando mientras papá gritaba mucho. Por primera vez en 2 años, realmente me puse a llorar cuando me dio un abrazo. No eran lágrimas de actuación, más bien, eran lágrimas de alivio, de remordimiento por exponerla a esa farsa, y de agradecimiento porque, a pesar de todo, todavía era una niña que podía darle a su madre un abrazo cariñoso. Usando tanto mis ahorros como los fondos del fideicomiso. Tuve que empezar de nuevo. Inicié un servicio de consultoría administrativa para pequeñas empresas y alquilé una oficina diminuta cerca de la estación de metro de Coyoacán. Nada notable. Una computadora, un escritorio, 2 sillas y una placa encubierta con mi nombre junto a la entrada. Los propietarios de pequeños restaurantes, papelerías, talleres mecánicos y particulares que necesitaban ayuda para gestionar sus finanzas fueron la clientela inicial. Cada peso que se recibió era genuino, y cada factura que presenté estaba impecable. La satisfacción de crear algo sincero era un lujo que es invaluable. Me asombró la tenacidad de Emilia para adaptarse a nuestra nueva existencia.
Empezó a tomar clases de pintura los sábados, cambió de escuela y conoció nuevos amigos. Ocasionalmente, la encontraba dibujando en la mesa del comedor, y la observaba en silencio, asombrado de cómo esa joven serena e imaginativa había escapado ilesa del reciente terremoto. Ella sirvió como prueba de que mi plan había valido cada noche sin dormir, cada mordisco de lengua y cada sonrisa falsa. Rodrigo se declaró en quiebra civil unos meses después. Su nombre figuraba como moroso con una calificación irrecuperable por la agencia de crédito. Cuando lo vieron, los mismos socios que solían darle palmaditas en la espalda ahora cruzaban la calle. Fue llamado a testificar 3 veces, pero el proceso penal avanzó lentamente, como todo en esta nación. Después de ser declarado culpable, el funcionario de Atizapán nombró a Rodrigo como el cerebro de la plan. Lo volví a ver. Por accidente entre un grupo de rebeldes. Tenía ojeras, estaba más delgado y vestía ropa que nunca le había visto usar antes, posiblemente prestada. Conocía el impulso que lo hizo levantarse de su mesa cuando me vio a distancia. Quería hablar conmigo, dar una explicación, ofrecer una disculpa o incluso confrontarme. No le di la oportunidad. Con mi libro de Emilia bajo el brazo, me dirigí tranquilamente a la caja después de echarle un vistazo rápido, con la misma serenidad que alguien que lee un artículo de noticias antiguo en el periódico. Era como si ese hombre fuera un personaje de un libro que había leído hacía mucho tiempo, cuyo final ya no me importaba recordar. No sentí ni ira ni satisfacción, solo pura indiferencia. Invité a almorzar a la señora Montes a su restaurante romano favorito. Sin usar lenguaje florido, brindamos y pedimos chupitos de mezcal. Me informó que nunca había encontrado a un cliente con tanta sangre fría en sus 20 años de experiencia profesional. Respondí que era un instinto maternal más que sangre fría cuando alguien amenaza con quitarte a tu hija, descubres habilidades que no sabías que poseías. Como el dinero era mío, adquirido con mi trabajo y tan puro como el agua de manantial, pagué la cuenta yo mismo. Fue un acto modesto pero significativo. Pasó un año. Sin deuda, recortes rápidos ni promesas engañosas, mi oficina se desarrolló de manera constante. Después de contratar a un asistente, también contraté a un pasante en contabilidad. Los clientes llegaron a través de referencias de boca en boca, que son el activo más importante de una empresa honesta. No me hice rico. No compré una casa en él. Ni siquiera compró un coche nuevo, pero pagó el alquiler a tiempo cada mes. Emilia tenía un fondo de ahorros creciente para su educación universitaria, y su matrícula estaba pagada. Mi mansión era esa estabilidad modesta. Planeamos una fiesta para el cumpleaños número 12 de Emilia en el piso con sus compañeros de clase. Tarta de 3 leches, globos y música alta. Pensé que la risa era el sonido más significativo de mi vida mientras la veía reírse a carcajadas mientras comía glaseado rosa. No necesitaba una casa grande ni 3 automóviles o cenas costosas en restaurantes. Eso era lo que necesitaba. Mi hijo sonriendo sin miedo en un entorno donde nadie gritaba y el dinero usado para pagar las cosas estaba impecable. Ocasionalmente reflexiono sobre esos 12 años de matrimonio. No creo que estén perdidos. Eran el costo de una educación que ninguna universidad proporciona. Gané la capacidad de leer contratos, comprender estados financieros, ser escéptico ante las apariencias externas y tener fe en los datos. Descubrí que la calma podría ser un arma más efectiva que gritar y que la fuerza bruta es derrotada por la paciencia bien dirigida. Descubrí que un hombre puede ser tanto tu mayor maestro como tu adversario más terrible. Nunca me regocijé públicamente por su fallecimiento. Nunca usé la anécdota para suscitar simpatía ni para compartirla en reuniones. Las dimensiones precisas de mi piso en el valle, mis pacíficos desayunos con café y el sonido de Emilia ensayando canciones para su clase de música eran parte de mi propio triunfo. El aplauso no es necesario para la justicia más profunda. A veces todo lo que necesitas es con una taza caliente en mis manos y la convicción de que todo lo que posees es genuinamente tuyo, inhalo profundamente frente a la ventana. Emilia aprendió una sola lección de mí que lo abarcaba todo. Nunca bases tu existencia en lo que alguien más te proporciona. Construye sobre lo que sabes, lo que vales, lo que puedes lograr por tu cuenta y lo que nadie te puede robar. Asintió con una sinceridad que ocasionalmente me hacía olvidar que tenía 12 años. En ese momento, me di cuenta de que el legado más significativo que le estaba dejando no era un fideicomiso o un terreno en Oaxaca,
sino la historia de una señora que no huyó, ni lloró, ni suplicó cuando todo se vino abajo. Permaneció inmóvil, pensó con claridad y actuó en el momento preciso. No tuve el peor día de mi vida durante esa audiencia en los tribunales de Coyoacán. Era la primera vez en mi vida que cada firma, cada elección y cada resultado, bueno o malo, era completamente mío. El futuro de mi hija, mi libertad y mi tranquilidad son lo único que importa, y me inscribí para perderlo todo. Ganar no siempre parece lo que nos enseñaron. Cuando todos creen que te estás ahorcando, a veces la victoria significa soltar la cuerda y trasladar la carga a quienes la merecen. La costa a la que llegué carecía de comodidades y lujos, pero era sólida, mía, y la vista que podía ver desde allí era ilimitada.